presidente del Partido Comunista, nos acompaña esta noche. Habíamos dejado pendiente esto, antes de ir a la pausa, esto de que Ignacio Walker le dijo a usted, mire, si usted está dispuesto a revisar el marxismo-leninismo, entre otras razones, entre otras cosas, vamos a empezar a conversar. ¿Conversaron ustedes? ¿Conversaron de marxismo-leninismo, no? No conversamos de marxismo-leninismo. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque, usted es marxista-leninista, ¿no? Yo soy marxista-leninista, sí. Y lo revisamos permanentemente porque, como es una teoría, y una teoría tiene que, de alguna manera, ver si es verdadera o no con la realidad, hay que estar analizando permanentemente, por lo tanto hay que preguntarse siempre cosas. Pero sigue usted con la tesis, antítesis, síntesis, así sucesivamente, ¿no? En parte, sí. ¿Sí? Es un método de análisis de la realidad. Sí, claro. ¿Le resulta? A veces sí. ¿Y otras veces? A veces no, pero no es culpa de un instrumento, es culpa del ser humano. ¿Sí? Claro, evidentemente. ¿Nunca ha dudado el método? ¿Siempre ha dudado usted mismo? Es que uno puede dudar de los métodos. Si uno va manejando un auto, puede dudar del auto, pero si no lo maneja bien o se equivoca en un momento, es culpa de uno, no del. Ya, pero siempre ha dudado de usted mismo, no del método. No. ¿No? ¿Con todo lo que ha pasado? ¿No? Es que yo creo que todo lo que ha pasado también es responsabilidad de los seres humanos. Sí. No del instrumento. El instrumento es intangible. Es decir, si se usa bien. Le pregunto porque me da la impresión que Walker está fregado en la discusión, entonces es una cosa que usted no quiere tocar. No, pero si él me dice que lo revise, como yo digo que lo reviso constantemente. A ver, el valor universal de los derechos humanos. Usted sabe que apunta Ignacio Walker a la situación de Cuba. Sí, claro. ¿Están dispuestos a revisar la situación de Cuba? Cuando se levante el bloqueo a Cuba, sí. ¿Y usted cree que eso es una buena explicación? Y le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque históricamente la gente se iba a Alemania Oriental y les disparaban, solo por el hecho de querer irse. No querían nada más y les disparaban y algunos los mataban. Y había una especie de silencio con respecto a eso, muy complejo. Con respecto a Cuba, posiblemente van a pasar los años y ustedes van a tener que decir nos equivocamos, porque este programa no podría existir en Cuba. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el bloqueo con un programa como este, de discusión? Prohibido. Bueno, Cuba es Cuba. Sí, Chile, si yo me metiera en la vida de Cuba sería imposible. Ahora, claro, en Chile existe más hoy día democracia, indudablemente podemos conversar, pero también esta conversación o cualquiera otra de los grandes medios de comunicación tampoco depende de nosotros, tampoco depende de cuando queramos decir algo podamos decirlo. Es decir, también esto de alguna manera está sujeto a lo que alguien diga, ¿no es cierto?, algún poder diga, mire, a este señor lo vamos a entrevistar hoy día, pero no lo entrevistemos sobre esto o sobre esto otro. No, pero a ver, usted puede decir aquí lo que quiera. A ver, dígale a los telespectadores lo que quiera. Lo que quiera. Bueno, pero ese es un problema de Cuba. ¿Qué quiere que le diga? A ver, Cuba es un país que hizo una revolución, 50 más años de bloqueo. ¿Qué le parece a los chinos? Yo creo que de alguna manera hay un problema en Cuba, indudablemente. Nosotros hemos dicho, no queremos que ese... Oye, pero los chinos no tienen bloqueo norteamericano. De hecho, tienen a los norteamericanos del cogote porque son acreedores norteamericanos. Sí. Y sin embargo, tampoco hay democracia en China. En China no hay partidos políticos. Bueno, pero ahí le pongo un problema. ¿Por qué tampoco Walker no me reclama a mí por China, por ejemplo? Pero yo le hago esta pregunta a usted. ¿Qué opina de China? ¿Pero por qué no me regaló? No, yo le hago la pregunta. Yo no estoy porque se violan los derechos humanos en ninguna parte ¿Se violan en China? del mundo. ¿Qué sabe usted? ¿Quién dice dónde se violan los derechos humanos? Yo le pregunto a usted. Yo no sé cuánto se violan los derechos humanos en China. De lo que yo sé, hay un organismo mundial, ¿no es cierto?, que está destinado a velar porque se cumpla con los derechos humanos en el mundo entero. Esa es la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ellos hacen la evaluación anualmente. ¿Qué es lo que dicen de China? Bueno, si dicen que se violan los derechos humanos, ya, muy bien, yo podría estar dispuesto a aceptar. Se violan los derechos humanos en China. Pero dice esa misma comisión que se violan los derechos humanos en Estados Unidos, o que Estados Unidos viola los derechos humanos en otros países. Por lo menos eligen presidente, en China no eligen presidente. Pero entonces, violar los derechos humanos es elegir o no elegir presidente. No, pero se parte por algunas cosas básicas, ¿no? Libertad de información. Yo quisiera saber exactamente qué es lo que es la violación de los derechos humanos, porque
En Chile se violan los derechos humanos. Pero naturalmente, Sí, siempre habrá alguna violación de derechos humanos, pero hay condiciones básicas mínimas, ¿no? Que en otros países no se dan. Tiananmen. Bueno, pero yo creo que se violan los derechos humanos de distintas maneras en todas partes del mundo. Entonces, si a mí me quieren cargar porque se violen los derechos humanos en China, que no sé en qué medida, o en Cuba, yo creo que eso es poner una discusión bastante compleja para nosotros y también para Ignacio Walker. Claro, es lo que plantea la democracia cristiana. Cambiamos de tema. Lautaro Carmona, diputado del Partido Comunista, querellado por funcionarios de Carabineros. ¿Qué funcionarios de Carabineros? Nicolás Lucero, carabinero; David Palma, sargento segundo; y Viviana Franco, cabo segundo. Viviana Franco dice que el diputado Carmona la tomó por el cuello, etcétera, y que la agredió. ¿Qué sabe usted? Mire, yo no estaba en la sala en ese momento cuando ocurrieron los hechos en la galería. ¿Ah? ¿Ha visto imágenes? He visto imágenes, no he visto a Lautaro Carmona agrediendo o tomando el cuello a ninguna carabinero. ¿Ah? Son 4 diputados, tengo entendido, los que están querellados por carabineros. Tres diputados, ellos son Lautaro Carmona, está también Rodrigo González y Gabriel Asensio. Me parece algo inédito. O sea, no había ocurrido nunca, me parece, en el Parlamento. Es inédito, pero ¿tienen derecho los carabineros a querellarse si sienten que sus derechos han sido lesionados? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Así como tienen derecho también a reclamar por los atropellos que sufran dentro de su propia institución. Absolutamente, estoy de acuerdo. Ahora, esa querella tendrá que demostrarse que Carmona usó la violencia contra una carabinera. Yo, por lo menos... Si le hubiese agarrado el cuello, ¿usted cree que es una agresión? Sí, claro, si hubiese agarrado el cuello, sí. ¿Y qué tendría que pasar con Lautaro Carmona? No sé, pues no sé cuál es la pena por eso. No creo que Lautaro ha dicho que él no ha tomado por el cuello ninguna carabinera. ¿La insultó? ¿Sabe usted si la insultó? No, él ha dicho que tampoco la ha insultado. Si se probara un insulto, ¿usted cree que eso también es una agresión? Yo creo que sí. De la misma manera como es agresión el que carabinero insulte a las personas. Obviamente, claro. ¿No? Por eso le estoy preguntando por el insulto en general. Sí, claro. Caso y en general, cualquier insulto. Sí, claro. Ahora, en ese momento, a lo que yo tengo entendido que subieron los diputados a la galería, fue evitar que se produjera un desalojo violento por fuerzas especiales de carabineros, que nunca tampoco se habían llamado todavía a intervenir en este tipo de, entre comillas, desórdenes que se producen a veces en las galerías. Algunos diputados han dicho que esto se empezó a producir después que llegamos los comunistas. Pero en los 20 años que no hemos estado, si seguimos la historia del Parlamento, ha habido muchas veces que han ocurrido estas cosas, muchas veces desalojos por la guardia del Parlamento, pero nunca se había llamado a las fuerzas especiales y creo yo se había agredido con tal brutalidad a las personas que fueron a observar las sesiones en ese momento en la Cámara de Diputados. Ahora que se acuse por eso a los diputados, tendrán que resolverlo los tribunales. Tienen que resolverlo los tribunales. Hacemos un alto, volvemos con preguntas y respuestas rápidas.